pedirnos el favor de desactivar sus micrófonos y cámaras. Bienvenidos al seminario web Marco Mundial de Biodiversidad POTS 2020. Mi nombre es Sofía Mateus, soy ingeniera ambiental, soy integrante activa de Giving Global desde el 2017 y cofundadora de Giving Colombia. He apoyado la consulta juvenil nacional en el marco global de biodiversidad POTS 2020 y la evaluación nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos con metodología IPES. Hoy seré la moderadora de este webinar regional y vamos a tener dos intervenciones. La primera, de 30 minutos, donde mis colegas Mirna Fernández de Bolivia y Grecia Bárcena de México nos van a hablar sobre los resultados del OEWG2 para las juventudes. Y luego tendremos una segunda intervención de mis colegas Amelia Arreguín y Paola Díaz de México sobre la actualización para las juventudes sobre el Marco Mundial de Biodiversidad POTS 2020. Para finalizar, tendremos un espacio de 15 minutos con el fin de responder sus preguntas y oír todos sus comentarios acerca de estas dos intervenciones. Para dar inicio con la primera presentación, conozcamos un poco más sobre nuestras ponentes. Ellas son Mirna Fernández de Bolivia. Es una joven apasionada por la conservación, el arte y la cultura. Es ecologista, feminista y animalista. Busca promover las luchas de los pueblos indígenas, las juventudes y las mujeres en las comunidades más vulnerables de Latinoamérica. Es ingeniera ambiental especializada en biodiversidad y ecosistemas tropicales. Tiene más de 10 años de experiencia en el seguimiento de políticas globales relacionadas con la biodiversidad y el cambio climático. Es cofundadora de la Red Global de Jóvenes para la Biodiversidad, Giving, por sus siglas en inglés, y su capítulo en Bolivia, y parte del equipo núcleo de Reacción Climática y la campaña Salvemos al Madidi. Tiene experiencia en la educación formal como docente universitaria y en la educación no formal como voluntaria de la Asociación de Guías de Bolivia. Actualmente trabaja para el Instituto Chahuicuni, una organización que busca brindar apoyo técnico a comunidades indígenas de la Amazonía peruana. En esta organización busca fortalecer el programa de derechos humanos y de la naturaleza con proyectos enfocados en la equidad de género y el derecho al agua. Démosle también la bienvenida a nuestra colega Grecia Bárcena de México, viajera permanente, creyente de las juventudes y amante de la naturaleza. Grecia es licenciada en Negocios Internacionales con una concentración en asuntos globales por el Tecnológico de Monterrey. Es fundadora y fue cofundadora y coordinadora nacional de Giving México y es miembro del comité directivo a nivel internacional de Giving. Es scout desde los 6 años y desde el año pasado es representante juvenil de la organización a nivel mundial. Actualmente está emprendiendo Grupo Biosfera, una empresa de turismo sostenible que busca beneficiar a las comunidades locales y tiene una tienda de campismo. Démosle la bienvenida a nuestros dos ponentes. Muchísimas gracias, Sofi. Hola a todos los que están presentes aquí. Es un gusto para nosotras poder presentar. Sofi, si me apoyas con tu pantalla para dar pie a la nuestra. Gracias. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Ya ven, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a empezar un poco para dar panorama sobre el proceso posterior a 2020 que estamos viviendo, y para eso pues queremos compartir un poco cómo ha sido la historia del CBD en los últimos años, y hicimos una analogía como en carrusel, ¿no? Y realmente es para enfocar o para dar a conocer que creemos que estamos dando vueltas en el mismo eje, y pues aquí un poco del análisis, ¿verdad? Déjenme mover esto. Ok, vamos a ver qué ha pasado en este tiempo.
Vamos a tomar el viaje y bueno, no sé qué ha pasado aquí. Muy bien. Listo. Bueno, el convenio sobre la diversidad biológica. ¿Qué pasó? Creo que no, perdón, tengo un problema técnico. Un segundo. Es que no está traducida. No, ya vi que todo está bien. Disculpen, un lapsus brutus. Ok. Fue adoptado en 1992 por 196 partes y esto fue, bueno, empezando por la Cumbre de la Tierra, donde la gente tenía un creciente compromiso por la sostenibilidad y la conservación. Entonces, pues decidieron firmar este convenio junto con los otros tres, que es el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación. Entró en vigor en 1993 en diciembre y los países únicos no firmantes del convenio son Estados Unidos y el Vaticano. ¿Sí? Este es un acuerdo ambiental multilateral legalmente vinculante. Y esto quiere decir que establece obligaciones internacionales para las partes que lo han firmado, ¿sí? Y al momento de ser un acuerdo ambiental multilateral, quiere decir que también se establece una serie de lineamientos y principios para la gobernanza internacional del tema, ¿sí? Y esto se traduce en que se otorgan ciertas responsabilidades para que las partes a nivel nacional puedan pues implementar, ¿no? Y una particularidad es que cada quien decide cómo es que lo va a implementar a nivel nacional y cuáles van a ser sus lineamientos y guías. Ahora, los tres objetivos principales del convenio son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad y la participación justa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Este es como un poquito para dar contexto base sobre lo que estamos hablando. Ahora pues vamos a ver qué pasó en la primera década y creemos que una de las decisiones más importantes fue justo esta en la COP6 en el 2002, en donde las partes se comprometían a que para el 2010 iban a lograr la reducción significativa de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, regional y nacional. Esto un poco alineado a los ODS, los objetivos del milenio de aquel entonces, ¿no? Y para hacia dónde se estaban haciendo los esfuerzos en la agenda internacional. Pero o sea, realmente la intención fue muy padre, pero en realidad, bueno, se establecieron las metas que actualmente conocemos, pero en realidad, pero en realidad no hubo el suficiente pues organización y demás para darle fuerza a ese acuerdo, ¿no? Entonces hubo un problema para dar seguimiento al avance, en realidad no se establecieron indicadores ni nada y no hay una base de partida sobre los que los países tengan para poder empezar a trabajar. No hubo suficiente coordinación en las políticas, por lo cual no hay plan de trabajos, no hay una hoja de ruta o algún programa que planifique cómo es que la implementación se va a dar, ¿sí? Y de igual manera tampoco hay algo que respalde en cómo es que van a integrar esto, las decisiones tomadas en las políticas de cada país. Ahora, también hubo una cantidad inadecuada de los recursos disponibles porque no hay suficiente recurso financiero y tampoco capacidad humana, entonces esto hace que la implementación o el acuerdo genere algún problema, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Ya no ven mi pantalla, ¿verdad? No, ya no se ve. A ver. Creo que ya, sí, ya, ¿verdad? Ya se ve, solo falta que la proyectes completa. Listo. Ok, una disculpa. Bueno, y finalmente hay una baja prioridad por las partes para implementar
los acuerdos que se tomen, y además no se atacan las causas principales de por qué no se está llegando al acuerdo, ¿no? Y aquí hay una tabla que pues presenta los avances o los indicadores, cómo es que han ido con el tiempo avanzando, y en realidad pues en su mayoría son todos negativos, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué otras cosas han pasado? El periodo de implementación ha sido muy corto. En realidad, la conferencia de las partes se reúne cada 2 años y hay sesiones intersesionales, pero el tiempo para implementar y terminarse de poner de acuerdo ha sido realmente poco. Y aunque muchos países han podido presentar su estrategia nacional, solamente 35 de las 193 partes actualmente activas se han dedicado a revisarlas, ¿no? Lo cual pues nos da un panorama justo de que no ha sido una prioridad para muchos de ellos. Ahora, en aquel entonces el secretario general, previo a que firmaran el plan estratégico actual de las metas de Aichi, dio como algún speech en el cual reflexionaba que no podíamos volver a cometer el mismo error que habíamos cometido en otro momento, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente ronda. Y es que aquí hubo en la COP15 de Copenhague, se le llama que un fracaso climático, debido a que se esperaba que este documento le diera muchísimo empuje al protocolo de Kioto, pero en realidad el documento solo es una declaración de intenciones, porque no hay un compromiso sumamente explícito sobre el monto global para reducir los gases de efecto invernadero. Tampoco se estableció ningún plazo concreto, ni hubo procedimientos que lograran permitir alcanzar los objetivos establecidos en el protocolo de Kioto, ¿no? Entonces, realmente a este momento en la historia ambiental se le conoce como un fracaso. Lo único que sí se logró durante esta COP fue lograr que ciertos países dedicaran financiamiento, pero estos países nada más eran 4 países y eran sumamente ricos, y el financiamiento iba a estar dado para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces, en realidad, este momento se reconoce como un fracaso total porque no se acordó absolutamente nada, ¿no? Ahora, en cambio, acá, intentando compensar un poco acá en el CBD, en el 2010 se le conoce como el milagro de Nagoya, porque se adopta el plan estratégico para la biodiversidad 2011-2020. Creo que aquí están, sí, que es el que actualmente nos rige, ¿no? Que establecía una misión y una visión específica. La misión es evitar la pérdida de la biodiversidad para el 2020, y la visión, pues, vivir en armonía con la naturaleza para el 2050. Entonces, en este momento ya se daba un poco más de luz, porque había estructura, porque había metas específicas, pues con mucha más organización y con obligaciones o compromisos mucho más claros para las partes, ¿no? Y aquí hay otra frase del secretario general de ese momento, en el que dice que la historia nos recordará que fue aquí en Nagoya donde nació una nueva era en armonía con la naturaleza, y se estableció una alianza global para proteger la vida en la Tierra, que fue este marco que conocemos actualmente y que ahorita Mirna nos va a explicar. No sé si hasta aquí hay dudas, creo que hablé un poco rápido, una disculpa, y una disculpa por las cuestiones técnicas. Voy a leer aquí rápido. En el chat, ok, no hay dudas, perfecto. Mirna, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Tú me dices, amiga. Perfecto, continuamos. Entonces, voy a ahondar un poco más en el plan estratégico del 2011 al 2020 que Grecia ha mencionado, que es el plan estratégico que se ha adoptado en la localidad de Aichi, en Nagoya, que ha sido tan bien recibido por la comunidad internacional. Y este plan estratégico ha tenido al lugar una serie de 20 metas que las partes firmantes de la Convención de Diversidad Biológica tendrían que cumplir hasta el 2020. Estas 20 metas están repartidas en 5 objetivos estratégicos
Y como pueden ver en el cuadro, el tipo de colores que tiene cada meta, por ejemplo, de la 1 a la 4, pertenecen al objetivo estratégico A, que es enfocarse en las causas subyacentes de la pérdida de la biodiversidad. Las metas de las 5 a las 7 tienen que ver con el objetivo estratégico B, que tiene que ver con reducir las presiones sobre la biodiversidad. Voy a decir las metas en español porque el gráfico está en inglés. Las metas, entonces, que tienen que ver sobre las causas subyacentes de la biodiversidad. Los objetivos tienen que ver con entender los valores de la biodiversidad, que es la biodiversidad, integrar el concepto de biodiversidad entre varios tipos de ministerios o agencias gubernamentales. El tercero tiene que ver con los incentivos económicos que se dan para ciertas actividades, entonces manejarlos para que estos ayuden a que la biodiversidad se conserve en los países y la producción sostenible en general para que esto no sea un problema para la biodiversidad. Todo esto tiene que ver con las causas subyacentes. La parte que tiene que ver con las presiones directas sobre la biodiversidad, ahí tienen objetivos que tienen que ver sobre directamente reducir la pérdida de biodiversidad, manejar pesquerías sostenibles, manejar la biodiversidad dentro de los límites establecidos, reducir la contaminación, reducir las especies invasivas y minimizar la pérdida de arrecifes de coral. El objetivo estratégico C tiene que ver con mejorar el estado de la biodiversidad. Esto en relación con la biodiversidad genética y en realidad y con relación a las especies y los ecosistemas. En estos tenemos tres objetivos, uno sobre áreas protegidas, otro sobre extinciones y otro sobre conservar el pool genético de las especies. El cuarto objetivo estratégico tiene que ver con los beneficios ecosistémicos que tienen que ser mejorados para todas las personas. Ahí tenemos un objetivo sobre restauración, uno sobre mejorar la resiliencia de los ecosistemas y otro muy específico en implementar el protocolo de Nagoya. Y los últimos objetivos que tienen que ver con mejorar la implementación a través de procesos participativos, sobre todo, tenemos un objetivo específico para las estrategias nacionales de biodiversidad y los planes de acción, que son los documentos que cada país hace, donde muestra el avance que se ha hecho en cuanto a estas metas a la CBD. Otra sobre mejorar el conocimiento en general, sobre todo el científico. La anterior que es sobre respetar y conservar el conocimiento tradicional indígena como una rama separada del conocimiento que puede ayudar a conservar la biodiversidad. Y finalmente la última, que es probablemente la más importante, es movilizar los recursos financieros para que todas estas metas se puedan cumplir. Son metas un poco complicadas en cuanto a las submetas y los avances, si es que se reporta, pero estamos intentando como red de jóvenes que los resultados de cómo los países han logrado estas metas sea algo más entendible. Gracias, puedes pasar a la siguiente, por favor. Claro. Entonces hemos desarrollado una serie de infográficos que por el momento están solo disponibles en inglés, pero vamos a trabajar en su traducción. Entonces en estos infográficos estamos tratando de poner en imágenes simples y fáciles de entender y números que sean los más importantes qué está pasando con cada una de estas metas. Eso porque entendemos que nuestra generación está expuesta y consume muchísima información de muchísimas fuentes al mismo tiempo, entonces muy pocas personas se van a dar el trabajo de leerse el reporte técnico de la CBD, que son más de 200 páginas solamente para entender qué pasa con estas metas, ¿no? Entonces, nuestra misión como red de jóvenes de biodiversidad es intentar que estas cosas sean más accesibles al público. Son metas que evidentemente ya están expirando, pero es importante que entendamos qué ha funcionado y qué no ha funcionado en estas metas, porque el siguiente plan estratégico va a basarse en los fracasos del anterior. Si no estudiamos lo que ha pasado en el plan del 2010 al 2020, entonces vamos a volver a cometer los mismos errores. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Si quieres, aquí le puedo hacer zoom
Mirna, para que Sí. te alcance a ver. ¿Sí? Ok, Sí, no me porfa. voy a salir de aquí. Ajá. Entonces, aquí solamente para que tengan una idea, tenemos un cuadro de cuál ha sido el progreso de las metas. Entonces, vamos a ver si Grecia puede hacerle un poco de zoom, pero si no, solamente pueden ver las flechas y yo voy a decir hasta dónde va cada meta. Ahí tenemos 4 columnas de progreso. La primera que dice un progreso bajo, y cuando las metas han llegado solamente hasta esa columna, las flechas son rojas. Cuando el progreso ha sido moderado, entonces llega hasta la segunda columna y las flechas son amarillas. Cuando el progreso ha sido bueno, entonces las flechas llegan hasta la tercera columna y son verdes. Hay una cuarta columna que quiero decir desconocido y tenemos algunas metas en las que todavía no conocemos el progreso. Imagínense, hemos terminado el plan estratégico, son 10 años de los países tratando de implementar metas y hasta ahora no sabemos si se ha llegado a cumplir o no porque ni siquiera teníamos los mecanismos adecuados de medición de las metas. Y en cuanto al progreso de las metas, si pueden ver, casi la mayoría está en las flechas rojas o las amarillas, o sea, con un progreso bajo o moderado. Y solamente tenemos 5 metas que tienen un buen progreso dentro de lo que se ha medido. Pero vamos a ver qué metas son. La primera es sobre priorización de políticas de manejo de especies invasivas, ¿ok? Las segundas son sobre los porcentajes de conservación de áreas protegidas marinas y terrestres. Ahora, estos porcentajes de área de conservación, lo que han hecho los países en su mayoría es incrementar el área de la superficie de áreas protegidas que tienen en el territorio nacional con documentos que declaran áreas protegidas, pero no han hecho nada más. Entonces, lo que tenemos como resultado, y sobre todo en muchos países latinoamericanos, es que tenemos las llamadas áreas protegidas de papel. Quiere decir que son áreas protegidas que están protegidas por un decreto supremo, pero no tenemos guardaparques, no tenemos estrategias de manejo, no tenemos involucración de las comunidades nativas, no hay nada. Entonces, los gobiernos solamente han hecho este decreto para poner en su documento de reporte a la CBD que han incrementado el porcentaje y ahí termina. Entonces, esas son esas 2 metas que tenemos como con un buen avance. Las otras metas que tienen un buen avance son que se ha puesto en fuerza el protocolo de Nagoya. Eso quiere decir, de nuevo, documentos. Los países han firmado los documentos, los han convertido en leyes del Estado. Entonces se ha entrado en rigor del protocolo de Nagoya. Y el otro es que las metas, los documentos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción han sido desarrollados y actualizados. Esa también tiene un buen avance, pero ¿por qué? Porque han sido documentos que han mandado el Estado. Entonces, acciones concretas que hayan tomado los gobiernos por la biodiversidad, creo que solamente han tenido un buen avance en una meta que es las especies invasivas, lo que es bastante preocupante. Grecia, ¿nos puedes pasar a la siguiente, por favor? Y gracias por el Zoom. Entonces, en cuanto al estado de estos documentos de Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción, tenemos 196 partes, o sea, países que han firmado el convenio. De esas, 188 han creado los planes nacionales de biodiversidad y de esos se han actualizado 161. Entonces, ni siquiera tenemos que todos los países que son firmantes al convenio han hecho el plan de acción y los han actualizado como es debido. Ahora, este número no sé si está actualizado, probablemente ha subido los números. Tenemos muchos países que han logrado actualizar su plan de acción el año pasado, como el mío. Entonces, está bien que lo hayan hecho, pero es una locura. Han hecho un plan de acción para un plan estratégico que ya está terminando. Entonces, es algo que no se ha tomado con la seriedad debida. Podemos verlo en el reporte de la CBD misma sobre cómo se ha logrado la meta 17, que era exactamente esa, que cada país adopte ese instrumento político, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción, que tenía 3 subobjetivos, que les voy a leer cuáles eran. El subobjetivo 1 era la presentación de estos planes estratégicos a la Secretaría hasta fin del 2015, que eso sí se ha logrado. Y los otros objetivos,
que eran el segundo, que se adopten como instrumentos eficaces de política, donde se medía el grado al que se ajustan esos documentos a la orientación de la COP. Eso no se ha logrado mucho, porque muchos países han hecho una estrategia nacional de biodiversidad, pero no han descrito cómo iban a lograr cada una de las metas de Aichi, por ejemplo, solamente tenían un plan muy general. Y el tercero es que los planes estratégicos se pongan en práctica, que en eso también tenemos un progreso insuficiente, porque muchos han escrito el documento, pero no han puesto en práctica lo que han dicho que iban a hacer. Siguiente, porfa, Grecia. Gracias. Entonces, algunas hipótesis sobre por qué estamos fracasando en alcanzar las metas de Aichi. Primero, con respecto a las metas mismas, muchas de las metas, como hemos dicho, no son cuantificables, no las podemos medir, entonces no podemos saber si es que se han cumplido o no. Y ese es un problema a nivel del diseño de las metas y los indicadores. Y eso es lo que queremos trabajar para el siguiente plan estratégico del que van a hablar mis compañeras. Y además, el nivel de ambición en algunas de las metas era poco realista. Además, las metas no han tenido suficientes marcos de reporte para los países que han intentado cumplirlas. Entonces, el único marco de reporte es que se tendría que hacer este plan estratégico y se hace se han hecho 6 reportes para la CFB, pero generales sobre todo el plan estratégico. Y no se han tenido marcos de reporte específicos como para cada objetivo estratégico o para cada meta o algún formulario en línea, como podría haberse hecho algo mucho más interactivo para que los gobiernos la tengan más fácil la tarea de reportar. Y sobre todo porque no se han abordado las causas subyacentes de pérdida de biodiversidad. Está bien que hablemos específicamente de especies y de áreas protegidas y de contaminación, pero si no se trabaja en los problemas de la estructura del sistema político y económico de los países, por ejemplo, nuestros países que están basados en el extractivismo, entonces no vamos a poder lograr que se detenga la pérdida de biodiversidad. Siguiente, por favor, Grecia. Sobre los retos de implementación, tenemos una estrategia de movilización de recursos financieros que recién se ha adoptado en 2012, es decir, con 2 años de retraso a la adopción de las metas. Después, el proceso de actualización de las estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción ha retrasado su implementación y no se ha dado suficiente prioridad política a las agendas de biodiversidad, probablemente por el tema de fondos. Han habido muchos fondos para cambio climático, pero no han habido muchos fondos para biodiversidad, pese a que las convenciones de cambio climático son un fracaso y las convenciones de biodiversidad han sido mucho más productivas. Entonces, al final, los que deciden también son un poco los fondos. He escrito, bueno, no he traducido esto porque no encuentro una forma de traducirlo, esto de too much down, too little bottom up, que es como, se hace mucho enfoque sobre, no sé, enfoques desde arriba hacia abajo, es decir, todo tiene que ver como desde los gobiernos y los ministerios hacia las bases, y no tenemos iniciativas de cómo deberían construirse las políticas desde las bases hasta los niveles más altos de la jerarquía, ¿verdad? Entonces no tenemos estrategias nacionales o lineamientos para que se creen estrategias nacionales que vayan desde las bases, desde las comunidades vulnerables, por los indígenas, mujeres, etcétera, a construir políticas, y eso también ha retrasado su cumplimiento. El siguiente, porfa, Grecia. Y eso de que no tenemos cambios en los patrones de consumo y producción, que es evidente. No podemos hablar de conservar la biodiversidad cuando el planeta sigue consumiendo tanto, sigue produciendo tanto y además tira a la basura 1/3 de la comida mundial que se produce. Entonces, simplemente no tenemos un estilo de vida sostenible y no podemos hablar de conservar la biodiversidad si no cambiamos eso. Siguiente, gracias por. Sobre la movilización de recursos, simplemente hubo una comparación de cuánto se necesita con otras
fuentes de recursos, de subsidios. Entonces, lo que se ha estimado es que se necesitan entre 74 y 120 billones de dólares, para cumplir el Plan Estratégico de Biodiversidad del 2011 al 2020. Obviamente no es lo que se ha financiado, pero eso era lo que se necesitaba. Eso parece ser un monto bastante grande, pero si lo comparamos con los subsidios de agricultura, es nada. 261 billones de dólares anualmente se dan como subsidios para la agricultura. Para energía, dan 557 billones anuales en subsidios para energía, y la cifra que más nos choca es que se dan subsidios para los gastos globales de los militares por encima de los 1.757 billones de dólares al año que se hacen en gastos militares. Entonces, lo que se necesita para el Plan Estratégico Mundial de Conservación de Biodiversidad es nada comparado con la cantidad de plata que se gasta en otras cosas a nivel mundial. Porfa, Grecia. Finalmente, la parte 3 de este viaje en carrusel que estamos dando en la CBD es sobre el post-2020. El marco global de biodiversidad post-2020 es la continuación de este plan estratégico que les he mostrado. Es un acuerdo global, de nuevo, que va a definir la acción global para encarar la pérdida de biodiversidad para las siguientes décadas. Decimos siguientes décadas y no solo una década, porque este marco global de biodiversidad esperamos que tenga una visión al 2050, una visión a largo plazo, y después una visión al 2030, que sería de mediano plazo, y una visión al mediano plazo. Y tenemos también una visión más corta, entonces, que de 5 años plazo. Entonces, sí queremos que se adopte algo que tenga mucho más largo plazo en cuanto al sueño de dónde queremos llegar como comunidad mundial en términos de biodiversidad, pero también queremos cosas más específicas. Este plan tiene que adoptarse en la COP15, que tenía que ser en octubre de este año en China, pero como todos saben, por la situación mundial, lo más probable es que se posponga. La ambición era que sea un marco para todos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, el proceso preparatorio ha quedado como pueden ver en el cuadro. Es decir, hemos tenido la revisión de la base científica para post-2020 en noviembre del año pasado. ¿Ha sido en noviembre? Me corrigen las chicas que han estado. Hemos tenido el grupo de trabajo 2 que ha negociado el documento base del borrador de lo que sería el siguiente plan estratégico, pero las siguientes reuniones, SAPSA y SBI, no se van a dar. SAPSA tenía que ser para mayo, se ha pospuesto hasta nuevo aviso, tenía que ser en Montreal. La reunión del grupo de trabajo 3, que tenía que ser en Cali, Colombia, en julio, si no me equivoco, sí, a fines de julio, donde se iba a tener el borrador final listo. Todavía no se ha hablado de posponerlo, pero probablemente va a ser pospuesto, porque es muy difícil, primero, de que la situación a nivel mundial retorne totalmente a la normalidad para julio, pero sobre todo porque todas las reuniones preparatorias también se están posponiendo. Y la COP15, que tenía que ser en octubre, como habíamos dicho, nadie sabe, pero lo más probable es que se posponga hasta inicios del siguiente año. Estamos pensando entre enero y abril. Entonces, tenemos todo el proceso en pausa, pero nosotros queremos verlo como una oportunidad para reflexionar primero las fallas del anterior acuerdo, lo que se puede hacer con este nuevo plan estratégico mundial, y qué cosas se pueden cambiar, probablemente también tomando inspiración en esta crisis y en cómo tenemos que reestructurar algunas cosas para que la implementación funcione como debería funcionar.
Entonces esperamos que nos dé esto un poco de ánimos de estudiar estos procesos. Voy a ponerles en el chat el link del resumen de lo que ha pasado con el anterior plan estratégico en español, si es que a alguien le interesa darle una mirada, pero lo más importante es qué vamos a hacer más allá del post-2020 y es de lo que van a hablar mis compañeras. Gracias. Si tienen algunas preguntas o dejamos todo para el final, tal vez le pregunto a Sofi, la moderadora. Vale, al final de la segunda intervención vamos a hacer una sesión de preguntas y comentarios. Entonces yo estoy leyendo todo lo que han escrito en el chat, pues para luego hacer como una retroalimentación y ya después ustedes entrarían a responder las preguntas, ¿vale? Súper. Gracias, Sofi. Gracias, chicos. Bueno, Voy a compartir mi pantalla. Ya. Vale. Muchas gracias a Mirna y a Grecia por esta intervención. Ok, creo que ahí ya ven mi pantalla. Vale. Bueno, les recordamos que el chat está habilitado para que sigan escribiendo sus preguntas y sus comentarios. Y bueno, les recordamos también que pues esta grabación se va a compartir a través de redes sociales, pues para que ustedes tengan acceso a esta información. En caso de que ustedes requieran las presentaciones ya más específicamente, por favor escriban un correo a giving.mexico@gmail.com y allí pues ellos les facilitarán el material que ustedes necesiten. Continuamos ahora con nuestra segunda intervención a cargo de Amelia Arreguín. Ella es una joven ecofeminista, defensora de los derechos ambientales y los derechos de las mujeres. Es licenciada en Comunicación Política y especialista en Género y Desarrollo Comunitario. Fundó y dirige Ecomachey Querétaro, una organización ambiental sin fines de lucro cuyo enfoque principal es la gobernanza ambiental. Es coordinadora de campañas para Women for Biodiversity, coordinadora del Grupo de Mujeres para el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y coordinadora de incidencia política del capítulo de México de la Red Global de Jóvenes para la Biodiversidad, Giving México. Es autora de varios artículos, colaboradora en publicaciones, docente universitaria y ha participado como oradora y organizadora de eventos nacionales e internacionales. Y conozcan también a nuestra colega Paola Díaz, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad La Salle, donde se tituló con la tesis La cooperación internacional para la protección del medio ambiente ártico, una propuesta para la elaboración de un instrumento internacional vinculante. Se ha desempeñado tanto en gobierno federal como en organizaciones de la sociedad civil. Ha fungido como coordinadora de asuntos internacionales en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, así como en la Asociación Civil Pro Natura Veracruz, donde colaboró en un proyecto para la restauración de uno de los sistemas lagunares más importantes del país. Ha participado en diferentes procesos al interior del Convenio sobre Diversidad Biológica, incluyendo la COP13, COP14, así como el CEPSTA 21. Actualmente estudia la maestría en Gobernanza Ambiental en la Universidad de Freiburg, Alemania, y colabora en Giving México como coordinadora de capacitación. Muchas gracias, Sofi. Voy a compartir mi pantalla. Listo, Amelia. Ya vemos. Sí, ya vemos súper bien. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Como ya mencionaban mis compañeras, entre Paola y yo vamos a compartirles los principales resultados de la segunda reunión. Sí, ya no sería la presentación. De la segunda reunión del Grupo de Trabajo Post-2020, que se llevó a cabo hace poco más de un mes en Italia. Sí, la siguiente, por favor. Eso. Como sabían las personas que están más cercanas al proceso del CBD, la reunión estaba proyectada para llevarse a cabo en Kunming, China,
que es la ciudad en donde se planea llevar a cabo la COP15 del CDB, pero como ya empezaba a vislumbrarse el nivel de impacto del COVID-19, pues la reunión irónicamente se llevó a cabo en Italia, que para esas fechas empezaba a ser el segundo principal punto de impacto de esta pandemia. Pero bueno, ya hemos pasado la mayoría de quienes estuvimos en esa reunión en cuarentena y afortunadamente no se han reportado ningún caso positivo. Porque eso es importante mencionarlo, porque es interesante saber que estas reuniones se llevan a cabo y estas negociaciones se llevan a cabo por personas que, aun cuando tienen un rol como representantes de sus países, en este caso quienes van como delegadas y delegados oficiales, terminan obviamente por ser impactados en su historia personal por lo que sea que esté aconteciendo. Entonces, la situación del COVID-19 ya empezaba a permear entre los pasillos y en las preocupaciones, ¿sí? Y bueno, un poco también para ir entendiendo las siglas o el slang del CBD, es importante que tengamos en mente lo que significa el OEWG2, porque normalmente lo mencionamos así, aun cuando lo hablemos en español, que justo es la segunda reunión del grupo de trabajo del Marco Mundial de la Biodiversidad Post-2020, que también no nos referimos, como es un nombre larguísimo, usualmente decimos el post-2020 y sabemos que nos estamos refiriendo al siguiente plan estratégico. No es otro acuerdo, el acuerdo sigue siendo el convenio sobre biodiversidad, pero se está construyendo un siguiente plan estratégico con una vigencia de 2020 a 2030, como ya mencionaron mis compañeras, teniendo en mente la visión 2050 que se había establecido ya desde Nagoya. Es decir, en 2010 se estableció la visión 2050 de vivir en armonía con la naturaleza, y para llegar a esa visión se han establecido y se van a establecer diferentes planes estratégicos que van a tener diferentes metas. Y la siguiente, por favor. Como mencionó mi compañera Mirna, lo que se plantea con este plan estratégico, el plan post-2020, es dar, bueno, eso es lo que se ha estado discutiendo y por ahí se está orillando la opinión de los países o las partes, como se les llama también, es a continuar los esfuerzos que ya se habían iniciado con las metas de Aichi. Pero bueno, el objetivo en sí de esta reunión, que fue del 24 al 29 de febrero en Italia, fue avanzar en el desarrollo de este texto, en el desarrollo del Marco Mundial de Biodiversidad Post-2020, sobre la base del borrador cero. El borrador cero es un documento, siguiente por favor, es un documento en el que pues eso fue elaborado y presentado por estas dos personas que vemos en pantalla, que son los copresidentes, Basil de Canadá y, híjole, se me acaba de ir el nombre del el representante de Uganda. Ambos fueron escogidos durante la COP pasada, la COP 14 en Egipto, para ser las personas que lideraran el proceso de construcción del siguiente plan estratégico. Entonces, sabemos que desde la COP 14 y todo el 2019 se llevaron a cabo diferentes reuniones con diferentes objetivos y diferentes características. Tuvimos las consultas regionales según las regiones geopolíticas del mundo. Tuvimos una reunión en Asia, una en África, en América Latina y el Caribe, en Europa y demás. Fueron consultas en donde representantes de países, pero también representantes de los distintos grupos de observadores, que son ONGs, pueblos indígenas y comunidades locales, el grupo de mujeres, el grupo de jóvenes, el grupo de educación, el grupo de negocios, el grupo de gobiernos locales y subnacionales. Estuvimos presentes en todas estas consultas para decir qué es lo que queremos que esté reflejado en ese siguiente plan estratégico, en el post-2020. Entonces, y también tuvimos durante todo el 2019 consultas temáticas en donde se invitaron a personas expertas según el tópico que fuera a discutirse. Por ejemplo, hubo una de restauración, una de océanos, una de género, una de áreas protegidas,
Y entonces a estas personas expertas se les preguntaba que justo hicieran el balance entre lo que se había conseguido con Aichi y entonces qué es lo que se tendría que esperar o exigir en este siguiente plan estratégico. El borrador cero como tal, un documento de, no tengo ahora tan claro el número, pero 20, 30 cuartillas, fue presentado en enero de este año, es decir, se hizo público a través de la página web del convenio para que todas las personas interesadas lo descargáramos, lo revisáramos y empezáramos a comentar. Con base en ese documento, entonces, es que ahora empiezan las negociaciones o las discusiones oficiales para ir ya puliendo cuáles van a ser esos objetivos, siguiendo un proceso de planeación estratégica como la lleva a cabo cualquier organización o empresa, ¿no? Tenemos una visión, una misión, un objetivo general o varios objetivos generales y varias metas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, obviamente, después de todo un año y medio de consultas por todo el mundo y considerando todos los temas y con todo el empuje que el tema está consiguiendo en la sociedad civil, la expectativa que teníamos la mayoría de las personas que participamos de cerca en este proceso es que este siguiente plan estratégico realmente atendiera a la crisis de biodiversidad que estamos enfrentándonos, que realmente, como dijo Mirna, si ya identificamos, si el IPBES en su última evaluación ambiental identificó cuáles son las 5 causas específicas que están debilitando o que están eliminando o llevando a la extinción a la biodiversidad, obviamente esperábamos que esas fueran las situaciones que se atendieran, pero la realidad, pues, normalmente nunca atiende a esos sueños y expectativas, ¿no? O muchas veces, pues eso, a veces es contradictorio en sí mismo. Y entonces lo que tenemos es un documento, es un borrador cero que, pues, casi nadie lo entendía, si se puede decir así, en el sentido de no había una relación lógica entre las metas, entre los objetivos que estaban planteados con 2 horizontes de tiempo, 2030, 2050, y las metas parecían estar yendo para otro lado y tocando otros temas que no estaban reflejados en los objetivos. Siguiente, por favor. Porque al final lo que está, bueno, en las primeras páginas del documento lo que podemos observar es este diagrama en el que nos explica de manera visual cómo está construido este plan estratégico. Ahorita que veamos el diagrama vamos a identificar que tiene cierta coherencia, sí la tiene, pero también empiezan a saltar o a encenderse diferentes focos rojos, ¿no? Primero tenemos lo que les mencionaba, se mantiene la visión 2050, que es vivir en armonía con la naturaleza, que esa se planteó desde 2010. Después, viéndolo en este sistema de planeación estratégica, tenemos objetivos, como les menciono, con un horizonte 2030, 2050. Son 5 objetivos. El primero es que no haya pérdida neta en área e integridad de ecosistemas. Estos están parafraseados y resumidos en el documento oficial, pueden leer con mayor detenimiento el lenguaje que se utiliza. El segundo objetivo sería reducir el porcentaje de especies amenazadas. El tercero es mejorar o mantener la diversidad genética. El cuarto, la naturaleza provee beneficios a las personas. Nutrición, en particular sobre nutrición, agua limpia, resiliencia ante desastres, y mencionan directamente el Acuerdo de París. Y el quinto objetivo es la participación justa y equitativa en los beneficios de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Aquí me detengo en los objetivos porque aquí empezarán a ver ya estos puntos rojos sobre coherencia y sobre lenguaje, en el sentido de que varios de estos objetivos son el parafraseo de los objetivos generales del CBD, entonces no estaban realmente dando concreción o dando luz directa sobre qué es lo que tenemos que hacer y cómo y cuánto y cuándo conseguirlo. Después tenemos, por ejemplo, en el cuarto objetivo, que realmente así fue de los más discutidos en esta reunión en Italia el mes pasado, hace 2 meses, particularmente porque habla sobre, se concentra en este enfoque androcéntrico en el que la naturaleza y
en el que aquí, como se menciona, naturaleza está en cierto sentido al servicio de la humanidad, ¿no? Y aquí el cuarto es particularmente problemático porque utiliza lenguaje que no ha sido discutido ni acordado en el convenio y en cierto sentido parecería debilitar los acuerdos previos. Utilizando naturaleza en vez de biodiversidad, que es el enfoque y es el centro de este convenio, adjudicando al CDB ciertos temas que están relacionados pero que no realmente son de su jurisdicción, por utilizar esa palabra, que, como es la nutrición, que entra más en el área de la FAO, el agua limpia, el Acuerdo de París, como se menciona en el texto de Borrador Cero, el CDBD tendría que preocuparse porque se cumple el Acuerdo de París, que sabemos que hay sinergias entre convenio de biodiversidad y convenio de cambio climático, pero el CDB no tendría por qué mencionar explícitamente o estar como supeditado a esto. Y además en esta parte del agua limpia entraba una discusión muy fuerte sobre derechos humanos, porque no hay forma de ponerle porcentajes. Como está redactado este objetivo, mencionaba que se garantizara el acceso a cierto porcentaje de la población mundial, el acceso al agua limpia. Entonces era como, el derecho humano o se cumple completo o no se está cumpliendo. Entonces empezaron a discutirse estos temas. Y el último objetivo es el objetivo 3 del CDB, ¿no? Después de estos objetivos, si seguimos hacia la izquierda, tenemos los 3 recuadros que están en el centro, son los 3 componentes o los 3 grupos de metas que se estaban buscando, pero estos 3 grupos de metas no están tan en correlación con los 5 objetivos. Si tenemos 5 objetivos, porque solo tenemos 3 grupos de metas y tan desbalanceadas, ¿no? Tenemos un grupo con 6 metas, otro grupo con 5 metas y otro grupo con 12 metas, ¿no? Y bueno, las metas están agrupadas las primeras se enfocan en reducir las amenazas, que son como estas presiones directas. Nuevamente no se está atendiendo de manera clara a las presiones indirectas sobre la pérdida de biodiversidad, sino solo las directas, que sería el cambio de uso en mar y tierra, eso sí se reconoce. Hablar sobre áreas protegidas, controlar o erradicar las especies invasoras, reducir la contaminación. Se habla de cosecha, comercio y uso sostenible y de contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. Hay un segundo grupo de metas que habla sobre satisfacer nuevamente las necesidades de las personas, y en este sentido hay una meta sobre uso sostenible de especies silvestres, que eventualmente está ligada o confundida con una del primer grupo, uso sostenible de ecosistemas agrícolas y gestionados o transformados. Mejorar las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí también hubo un gran debate porque el CDB ha discutido durante años y ha acordado el lenguaje sobre el enfoque basado en ecosistemas, que es un enfoque de análisis y de acción integral que reconoce las interacciones entre la ecología y la demografía y las personas y la cultura y demás. Y se buscaba cambiar todo este enfoque y todos estos acuerdos que ya se han hecho, utilizando el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que apenas es un concepto que empieza apenas, no del año pasado, pero es un concepto nuevo para el convenio, sobre el cual no se ha discutido ni acordado nada, y que metodológicamente se tiene pues diferentes cuestiones, ¿no? O dudas todavía se generan sobre cómo podría aplicarse y si realmente incluye, por ejemplo, enfoque de derechos o cuál es la perspectiva ante diferentes situaciones que hacen sinergia. Mejorar los beneficios de espacios verdes. Espacios verdes también es un concepto nuevo para el CDB. La distribución justa y equitativa de los beneficios. Entonces aquí hay una confusión entre porque no da más claridad. Esta meta 11 sobre la distribución justa y equitativa de los beneficios no concreta nada. Entonces lo tenemos en el objetivo general del CDB, lo tenemos como objetivo 2030 y 2050 y lo tenemos como una meta, pero no hay una directriz clara sobre cómo hacer esa distribución justa y equitativa, ¿no? Y el tercer grupo de metas es el de herramientas y soluciones, que no tienes
conceptualmente no tiene una referencia directa o lógica con los objetivos. Y bueno, tenemos la meta sobre reformar incentivos y subsidios. Tenemos el de integrar valores de la biodiversidad, que es la 12 y la 13 son Aichi, la Aichi 3 y Aichi, no me acuerdo, la meta de Aichi, que es sobre integración de la biodiversidad en las políticas nacionales. Y reformar sectores económicos hacia prácticas sustentables, recursos y capacidades, prevenir impactos negativos de la biotecnología, tomar medidas para un consumo y estilo de vida sustentables, promover educación. Aquí, por ejemplo, esta meta es particularmente confusa porque engloban la educación, la generación de conocimiento y el conocimiento tradicional en una sola, la participación de pueblos indígenas, la participación plena y efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales, mujeres, niñas y jóvenes. Todos estamos en la misma canasta y promover valores y nuevas normas sociales para la sustentabilidad. O sea, es confuso las atribuciones que se están dando en este siguiente plan estratégico. Y luego tenemos la sección de medios de implementación, como mencionaron mis compañeras Grecia y Mirna. Una de las lecciones aprendidas que se tuvo sobre Aichi y por qué no se logró ni siquiera implementar es porque se llegó en la planeación se llegó hasta aquí, hasta el nivel de metas, pero no se establecieron recursos, estrategias, mecanismos para aplicar. Se fueron diseñando conforme pasaron, se fueron diseñando al mismo tiempo que se tenían que haber estado implementando. Entonces, lo ideal es que este plan ya salga con todos estos elementos definidos. Entonces, el de borrador cero ya empiezan a ver justo como algunas propuestas de medios de implementación, de condiciones propicias, es decir, cuáles, en esa planeación estratégica, cuáles tienen que ser la situación mundial y nacional para que este plan estratégico sea aplicado efectivamente. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero incluye pues eso como condición de democracia, condición de participación, que las personas tengan una vida medianamente digna para que entonces pueda haber atención a este plan. Y también se empieza a ver ya en la sección de responsabilidad y transparencia un mecanismo de qué forma podemos hacer responsables a los países por la aplicación o la deficiente aplicación de este plan estratégico, ¿no? Entonces, que también es una de las lecciones aprendidas de Aichi. Cómo hacer exigible la aplicación de este acuerdo en nuestros países. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les estamos dejando el link de todos los documentos y de todo el proceso que se ha llevado a cabo del post-2020, pero en particular para que ustedes puedan descargar y revisar este borrador cero. Si entran a esta página, cbd.int, conferencias post-2020, ahí lo pueden revisar. En la pestaña de oficial de la reunión 2 del grupo de trabajo, el 5, ahí está el PDF y el Word en español. Siguiente, por favor. Y bueno, ante este borrador cero que lanzaba, o el primer saque que hicieron los copresidentes, la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad respondemos también con un proceso que ya habíamos iniciado desde 2017 a través de consultas regionales en Asia, en África y en América Latina. Se llevaron una ronda de 1 o 2 consultas regionales. También se llevaron a cabo varias consultas nacionales en diferentes países del sur global, y también se llevó a cabo pues esto como cuando tuvimos eventos en nuestros diferentes países o regiones, también llegamos a hacer consultas para terminar con esta primera postura, porque también este documento se ha ido nutriendo y se ha ido definiendo y va a estar evolucionando conforme vayan pasando las distintas reuniones del CDD y se vaya actualizando este borrador del post-2020. En particular, pues eso, nosotros presentábamos un mínimo ajuste a la visión 2050, que sí es vivir en armonía con la naturaleza, pero también hacemos muchísimo enfoque en vivir en armonía dentro de la naturaleza, porque para la juventud es importante que empecemos a transitar
de una perspectiva androcéntrica a una perspectiva ecocéntrica u holística, en el que nos reconozcamos explícitamente como parte del todo y que somos interdependientes de las otras especies, de los ecosistemas, de toda la biodiversidad. Proponíamos una visión 2040, una misión 2040, una misión 2030, 3 objetivos generales, 5 metas para cada uno de estos objetivos. También nosotros atendíamos esta parte de las 6 condiciones habilitadoras o propicias. Y pues todo esto está sostenido o fundamentado en los principios de Río, que también son principios de derecho internacional y política internacional sobre los cuales está construido el CBD. Entonces, tendría que estar respetando e integrando estos principios en todas las decisiones. Y en ese sentido está la siguiente, porque, bueno, pueden ver este documento está accesible en este link que estamos poniendo ahí, es fácil de anotar para que lo puedan revisar a detalle. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, identificamos 4 temas prioritarios para la juventud a nivel mundial que queremos ver reflejados en este post-2020. Uno es, de hecho, es un principio de Río, el de equidad intergeneracional, la educación transformadora, y que no solo esté mencionada como promover la educación, con esas 3 palabras solamente, que se vea una mayor discusión y medidas concretas sobre cómo hacer respetar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza a través de este convenio, y la participación plena y efectiva de las juventudes en la toma de decisiones en todos los niveles. La siguiente. Esto porque la finalidad, y esto es basado en las reflexiones de la propia evaluación que hace IPBES, es sobre la biodiversidad, el estado de biodiversidad y los ecosistemas, es que necesitamos un cambio transformacional del sistema. El mismo IPBES, es decir, la ciencia occidental, reconoce que no es posible conservar la biodiversidad si seguimos manteniendo los modos de producción y consumo como los tenemos. Y entonces identifica 5 causas concretas y que son sistemáticas sobre por qué vivimos la crisis ambiental y la crisis de biodiversidad en la que estamos. Y en ese sentido, Given propone estos 7 principios: vivir en armonía dentro de la naturaleza, priorizar nuestro futuro compartido, no solo entre sociedades y el sur y el norte global, sino nuestro futuro compartido con los ecosistemas y las especies, la biodiversidad, el respeto a la biodiversidad como una forma de vida, que se mantenga y se fortalezca la integridad de nuestro sistema de soporte vital, que es decir, la biosfera, que las sociedades vivamos sustentablemente o sosteniblemente dependiendo de su perspectiva, y vivamos en equidad para la naturaleza, vivamos la equidad y promovamos la equidad para la naturaleza y las personas. Siguiente, por favor. Esta es la delegación de jóvenes que participamos en esta reunión, jóvenes de diferentes puntos del mundo, jóvenes indígenas, jóvenes no indígenas, de organizaciones civiles, científicas, científicos, en organizaciones internacionales, en organizaciones locales, cada quien con diferentes profesiones o actividades. Y la siguiente, por favor. El rol que tenemos las juventudes, ya solo para mencionar entonces cómo fue nuestra participación en esta reunión del segundo grupo de trabajo, es que Given, la Global Youth Biodiversity Network, está reconocida como la plataforma oficial de coordinación de las juventudes que participan en el CDB. Tenemos nuestra acreditación tal cual como juventudes, somos observadores bajo el distintivo de juventudes desde 2012. Tenemos la posibilidad de hablar en plenarias, intervenir en plenarias, de intervenir en los grupos de contacto, y nuestras propuestas pueden ser reflejadas, pueden ser tomadas y llevadas al texto si una parte, un país, miembro del CDB, lo apoya. Y bueno, la diferencia con los roles que tienen las partes, que son
los países es que las partes son los países que han ratificado el CDB, tienen derecho a voto porque obviamente son los gobiernos nacionales los que están obligados a la implementación, entonces son ellos quienes votan y tienen ese compromiso a implementar. La siguiente, por favor. Entonces, el primero de los temas prioritarios que estuvimos negociando y tratando de hacer incidencia en esta reunión y desde la primera reunión que se ha tenido en este proceso post-2020 es que se integre de manera efectiva el principio de equidad intergeneracional en el post-2020 y en ese sentido, siguiente, tuvimos, bueno, desde la primera reunión del grupo de trabajo de post-2020, la forma en que empezamos a poner en la mente de los delegados y delegadas el tema de equidad intergeneracional fue a través de un diálogo experto entre jóvenes que son expertos en temas de derecho indígena, en temas de cambio climático, en temas de derecho de las mujeres y justicia de género, y en temas de biodiversidad. Hubo un diálogo en el que asistieron diferentes representantes de países para escucharnos hablar sobre cómo se ha implementado este principio en otros espacios de política y de derecho internacional. Y también, después de ese diálogo experto, se llevó a cabo un diálogo intergeneracional en el que se tuvieron mesas de discusión y mesas redondas entre delegadas y delegados, representantes de organizaciones y de otros observadores, para empezar a identificar puntos de entrada de redacción o conceptual de cómo integrar el principio de equidad intergeneracional, y a partir de ahí es que se derivó toda esta estrategia de incidencia que está llevando a cabo Given para, desafortunadamente, bueno, como ambivalente, logramos que el principio de equidad intergeneracional esté explícito en el borrador 0, en la sección de condiciones habilitadoras y mencionado en la teoría de cambio, que es esta justificación o el racional detrás de este borrador, pero en los objetivos y en las metas hay una mínima reflexión de cómo operacionalizar el principio de equidad intergeneracional. Siguiente, por favor. Lo que sí se consiguió fueron tres posibilidades. Una fue propuesta por Canadá como reemplazo al objetivo D y Australia lo apoyó, y es que en la sección de objetivos se hablara sobre que para 2050 la diversidad biológica se utiliza de manera sostenible para proporcionar beneficios a las generaciones presentes y futuras. Pareciera obvio o pareciera o sea, podrían preguntarse cómo es posible que no se hable de equidad intergeneracional en SBD. Pues no, en Aichi y en los planes estratégicos pasados no se tenía de manera integrada esta perspectiva, aun cuando está en el texto del CDB. Luego también México propuso, y apoyado por GRULAC, que es la región geopolítica de América Latina y el Caribe, una reformulación del objetivo E, que también habla de manera específica sobre la equidad intergeneracional, pero en el contexto de garantizar que los beneficios derivados de la administración sostenible, de las contribuciones de naturaleza a las personas y los conocimientos tradicionales asociados a ellas se comparten de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta la equidad intergeneracional y la perspectiva de género. Esto realmente es un avance muy grande porque significa que cuando se implemente Nagoya o cualquier otro instrumento que nos hable de repartir los beneficios, se tiene sí o sí que considerar a las juventudes que están dentro de la equidad intergeneracional, pero la equidad intergeneracional nos habla de tener en mente un plan a largo plazo, de que las condiciones o las decisiones que se tomen para beneficiar a las personas que estamos vivas en este momento no sean o no generen conflictos para las generaciones futuras. La siguiente, por favor. En objetivos, en la sección de objetivos, Reino Unido propuso aumento general de la extensión, integridad y resiliencia de los ecosistemas, que sustenta la diversidad y la prosperidad de la vida en la Tierra, y también aquí ya incorpora justo esta perspectiva de recuperación a largo plazo. México vuelve a intervenir hablando también nuevamente sobre el largo plazo, o sea, que no se estén tomando decisiones pensando en 10 años, sino en línea con esta visión de 2050, considerando a los
justo billones de personas que van a seguir naciendo. Siguiente, por favor. Y en metas particular tenemos que la Unión Europea propuso esta reformulación del texto en el que se hace explícito también que la participación plena y efectiva de pueblos indígenas y locales, promover la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales, la equidad de género y equidad intergeneracional. Aquí también hay como una confusión de redacción, pero está ahí el concepto. Y siguiente. Listo. Listo, una disculpa. Ahí está, ya todos la ven, ¿cierto? La presentación. Sí, Permítanme. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues como comentaba Amelia, otro de los pilares o temas esenciales para Given es el tema de educación transformadora. Si ustedes pudieron revisar o en algún momento han visto el borrador 0, hay 3 metas específicas que sí mencionan de alguna manera el tema de la educación, pero como también comentaba Amelia, no es solo relevante que se mencione o el tema de jóvenes o educación, o sea, no es como solo importante que estén en el texto, pero que realmente haya una acción detrás de la inclusión de educación o de jóvenes, de mujeres, de niñas. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 metas. La primera de ellas, la meta 17, que habla sobre lograr que en todas las partes las personas den pasos cuantificables hacia medios de vida y consumo sostenibles, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales individuales y nacionales. Por otro lado, tenemos en la meta 18 que se quiere promover la educación y la generación, el intercambio y la utilización de conocimientos relacionados con la diversidad biológica. En el caso de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales con su consentimiento libre, previo y fundamentado. Y tenemos también la meta 20, que busca fomentar diversas visiones de lo que constituye una buena calidad de vida y desencadenar valores de responsabilidad a fin de propiciar nuevas normas sociales de sostenibilidad para el 2030. Entonces, sí tenemos algunas inclusiones, algunas metas en este borrador que están vinculadas con la educación. Sin embargo, es importante fortalecer este tema que no está muy claro de qué manera se va a promover esta educación o cuáles podrían ser incluso unos posibles indicadores sobre cómo medir que realmente todos tengan acceso a esta educación de calidad, ¿no? Entonces, por eso, durante las reuniones en la FAO, Given propuso reemplazar la meta 20, que es sobre estas visiones de lo que constituye una buena calidad de vida y los valores de responsabilidad. Propuso este texto que dice que para el 2030 se integra educación transformadora sobre diversidad biológica y cultural, idiomas, sostenibilidad y patrimonio en los planes de estudios escolares en todos los niveles y en los programas de educación terciaria. Y se promueven en la educación informal con especial hincapié en la reconexión con la naturaleza a través del aprendizaje práctico y vivenciando la naturaleza. Esto considerando la evaluación global de IBES, que señala importantes sinergias entre la biodiversidad y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que está vinculado a la educación de calidad y donde se identifica la educación como un punto de influencia importante para permitir precisamente lograr la visión que queremos al 2050. Aquí es importante para el Given el tema de la reconexión con la naturaleza. Como lo mencionaba Amelia, el tema de la visión no solamente es vivir en armonía con la naturaleza, sino vivir en armonía dentro de la naturaleza, para no seguirnos viendo como individuos fuera de ella, sino como parte de ella. Entonces, de ahí la importancia de reconectarnos con la naturaleza para reconocernos parte de ella, ¿no? Y a su vez vivenciando la naturaleza, que esta es otra idea que está promoviendo Given, para que los jóvenes, los niños puedan reconectarse con ella y a su vez reconocer la importancia que tiene la naturaleza y todos los beneficios que nos brinda. Entonces, estas son como las ideas principales detrás de esta propuesta.
que, como pueden ver, esta afortunadamente fue apoyada por Chile, por Singapur y por Sudáfrica. Por supuesto, esta propuesta pues es un trabajo de lobbying que se hace posteriormente. Se tuvieron conversaciones con delegados de Chile, del gobierno de Chile, de Singapur, de Sudáfrica. Se les comentó pues la idea, que la lógica detrás de esta propuesta, y bueno, afortunadamente al momento de anunciar la propuesta, pues esos tres gobiernos fueron los que apoyaron. Lo que quiere decir es que en el documento de resultado de esta reunión ustedes van a poder verla, este texto, aunque en el texto no aparece como tal quién dijo qué, pero bueno, ahí se va a ver reflejada esta idea, lo que quiere decir que en las siguientes reuniones es algo que los países todavía van a poder discutir, ¿no? Lo cual es un gran avance. Y por otro lado, esta misma propuesta, que también fue apoyada por México, ellos la propusieron, pero para ser incluida en la meta 18, que menciona el tema de la educación. Entonces les pareció pertinente que mejor se incluyera en la meta 18, pero bueno, eso todavía está en discusión. Lo importante es que esta propuesta fue apoyada y que, bueno, posteriormente va a ser discutida sobre cómo se puede reformular o de qué manera se podría integrar en el marco global post-2020. Ahora, al final como lo había mencionado Amelia, hay unas condiciones habilitadoras o condiciones propicias que son todas aquellas, es la lógica, son aquellos valores que necesitamos para poder realmente implementar efectivamente todas las metas del marco post-2020. Entonces, lo que fue propuesto por Given como un nuevo apartado es el reconocimiento del diálogo entre los conocimientos científicos y tradicionales a partir de las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y la transmisión intergeneracional de conocimientos, culturas, idiomas y valores de la diversidad biológica, haciendo énfasis en pueblos indígenas y comunidades locales, reconociendo principalmente con estas dos propuestas pues el conocimiento indígena y local para gestionar los recursos naturales, la naturaleza, y que nos pueden ofrecer alternativas para soluciones, digamos, orientadas técnicamente, ¿no? Entonces, no solo es esta parte científica, sino es esta conexión entre, digamos, una ciencia más occidental, pero también conocimientos ancestrales, conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales. Esto también, afortunadamente, fue apoyado tras un trabajo de mucho lobbying que comenzó desde tiempo atrás. Pues fue apoyado por la Unión Europea, y también lo van a poder encontrar como un nuevo párrafo en el documento resultado de esta reunión. Ok, otro de los temas importantes es el de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Y bueno, a finales de febrero, justamente antes de la reunión en la FAO, se llevó a cabo una consulta temática sobre derechos humanos, sobre qué es lo que se tendría que incluir respecto a este tema y de qué manera, ¿no? Entonces, en el borrador cero sí hay algunas ideas relevantes y consideran este enfoque basado en derechos. Sin embargo, tampoco es muy claro y el alcance es insuficiente. Volvemos a la meta 19, que habla sobre promover la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y de las mujeres y las niñas, así como de los jóvenes, en la toma de decisiones relacionadas con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, garantizando para 2030 una participación equitativa y derechos sobre los recursos pertinentes. Bueno, y en este caso es importante señalar que pues la promoción tanto de estos derechos de naturaleza como de los derechos humanos para Given son complementarios e independientes, es decir, son esenciales para vivir en armonía con la naturaleza, y por lo tanto deben ser reconocidos en los instrumentos internacionales como este marco internacional, ya que un ambiente saludable apoya los derechos humanos, y respetar los derechos humanos permite proteger a su vez la naturaleza. Entonces, esta es la lógica detrás de la propuesta, y Given propuso que para el 2030 se elaboraran y aplicaran marcos jurídicos y de políticas para garantizar el derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, y la seguridad de los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente.
Esta fue una propuesta que se hizo en conjunto con otras organizaciones como Natural Justice, ICA Consortium, IIFP, CBD Women y otros, y considerando de manera muy, muy importante, especialmente, bueno, para muchos países, el tema de los riesgos que representa ser un defensor ambiental, ¿no? Riesgos que pueden incluso, bueno, que actualmente conllevan bueno, pueden ser letales, ¿no? Esta propuesta fue apoyada por Argentina, afortunadamente, y también lo van a poder encontrar en el texto de lo que se va a negociar próximamente en las siguientes reuniones. Y bueno, en la meta 19 podremos encontrar también que hay algunas ideas pertinentes o unas ideas vinculadas a derechos de acceso a la información, a pueblos indígenas, a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, que promovió la inclusión de derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Y en el caso de Filipinas, que además de incluir la participación de pueblos indígenas y comunidades locales, mujeres y niñas, esto me pareció, la verdad es que bastante innovador, al menos en el CDB, la inclusión de otros géneros no normativos, ¿no? Así como igualmente pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus tierras, territorios y recursos. Entonces, sí hay diferentes partes, diferentes países que están promoviendo, por supuesto, la inclusión de, bueno, de la protección de derechos humanos. Sin embargo, sí hace falta hacer más énfasis en derechos de la tierra, en ver más, en asignar más estos derechos legales de la naturaleza más que derechos de propiedad que actualmente le asignamos, ¿no? Y bueno, también en condiciones habilitadoras, hubo una propuesta por parte de México respecto al respeto, la protección y el ejercicio pleno de los derechos humanos para todos, así como la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, y reconocer, por supuesto, el derecho de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y la equidad intergeneracional. Creo que de manera general, no es por ser de México, pero creo que de manera general México iba también como, más bien las propuestas de Given iban también muy en línea con las propuestas del gobierno mexicano, lo cual fue muy bueno porque hubo bastante apoyo de su parte, pero aún así pues hay que seguir trabajando de la mano con cada uno de los gobiernos, ¿no? Y bueno, y finalmente en este tema, además de promover sinergias o fortalecer las sinergias con otros acuerdos ambientales multilaterales, también se promovieron, digamos, la inclusión de otros procesos e instrumentos internacionales pertinentes, incluido en materia de derechos humanos. Aquí la verdad es que la idea detrás, lo que se está pensando mucho es en los acuerdos de Escazú, que precisamente habla sobre derechos de acceso, a la información, a la justicia ambiental, que bueno, actualmente muchos países de Latinoamérica están por firmar o están por ratificar, esperemos próximamente. Y bueno, el último tema que es prioritario, por supuesto, es la participación plena y efectiva de los jóvenes, pero para esto no es necesario solamente que mencionen, por ejemplo, en la meta 19, promover la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, mujeres, niñas, jóvenes en la toma de decisiones, sino que nosotros pensamos en la experiencia de metas de Aichi, a veces era muy complicado tener o mostrar avances si los indicadores no eran claros, ¿no? Por ejemplo, en la meta 11, ¿cómo mostramos? No tenemos indicadores para conectividad, ¿no? O cómo los países van a mostrar avances en el tema de efectividad en el manejo, que para eso ya hay un poquito más de avance, pero por ejemplo, el tema de conectividad no, de hecho a la fecha no se sabe bien cómo lo van a reportar y cada quien lo va a reportar de manera muy diferente. Entonces, lo que queremos lo que se busca es que este nuevo marco tenga desde un inicio o lo más rápido posible una serie de indicadores que realmente permitan dar seguimiento y medir los avances de la mejor manera posible, ¿no? Y esto nos lleva a los siguientes pasos. Entonces,
la idea aquí es que junto con todos ustedes, junto con todas las personas involucradas, podamos tener una discusión sobre cuáles deberían ser aquellos indicadores que realmente aseguren una participación plena y efectiva de los jóvenes en los procesos de toma de decisión para la conservación y uso de la biodiversidad, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar esa participación? No se trata, sabemos que no solo se trata de números, sino también debe haber otros componentes que se tienen que considerar, ¿no? Entonces, aquí la discusión es qué otros elementos se pueden considerar, cómo lo vamos a medir, ¿no? Esa es una manera nosotros de apoyar también a las partes a crear, digamos, a darle forma a este nuevo marco. Entonces, por supuesto, las propuestas son bienvenidas. Y bueno, eso es uno como de los temas más relevantes, ¿no? ¿Cuáles van a ser los indicadores? ¿Cómo lo vamos a medir? Porque si hoy en día no tenemos indicadores, no tenemos cómo medirlo, pues también va a ser complicado demostrar algún tipo de avance. Bueno, y nada más mencionarles que respecto a este tema, lo que Given ha impulsado mucho, por supuesto, desde hace ya varios años, es la integración de jóvenes a estos procesos al interior del CDB. Por ejemplo, antes del comienzo de la reunión en la FAO, hubo un taller de capacitación con jóvenes de diferentes partes del mundo, de Nepal, de Madagascar, de México, de Japón, de Singapur, de muchas partes, donde se les introdujo digamos, al mundo del CDB, que es bastante amplio. Se les introdujo a todos los temas que se iban a ver esa semana, cómo leer los documentos, cómo hacer el lobbying, qué es lo que iba a pasar, cómo poderle dar seguimiento a las cosas que a veces suceden muchas cosas al mismo tiempo en ese tipo de reuniones. Entonces, pues también cómo ayudarles a seguir cada uno de los temas. Entonces, la verdad es que fue una muy buena capacitación. Creo que al final los chicos quedaron muy satisfechos y la idea es que pues aprendieron de este proceso. Lo más importante es que ahora ellos saben también cómo dar seguimiento desde sus respectivos países. Y bueno, ya nada más para cerrar, comentarles que los resultados de estos que hemos estado hablando se pueden encontrar en la página oficial del CDB, cbd.int, o a través de este link. Lo van a ver ahí en la pantalla principal en un banner. Van a ver ustedes dos pestañas, aquí donde está la flechita morada. La que les mostró Amelia es donde dice oficial, y los resultados son los que dicen plenary, y van a encontrar 3 documentos importantes. Uno es el reporte de la reunión, es el resumen de todo lo que ocurrió, y también el resumen de los reportes de las consultas temáticas, el que les comentaron de derechos humanos, de género, eso los van a poder encontrar ahí. El segundo documento que van a poder encontrar es todo lo que se discutió respecto a los objetivos y las metas de la 1 a la 11. Y el tercer documento es sobre las metas 12 a 20 y las secciones E a H, donde ahí van a poder encontrar lo que hemos estado hablando, por ejemplo, de condiciones propicias, sobre transparencia, responsabilidad, comunicación. Pues básicamente es eso. Van a poder ver todas las propuestas, no se ve exactamente quién dijo qué, pero bueno, ahí está como las ideas generales de hacia dónde van encaminadas las discusiones y cuáles son las posturas, ¿no? Si ustedes quieren ver más a fondo, digamos, las propuestas de cada país, de cada organización, también lo pueden ver en esta misma página, en la parte donde dice submissions. Ahí van a poder ver también más información al respecto. Si ustedes tienen la duda de, bueno, ¿qué dijo mi país? Ahí lo van a poder encontrar. O ¿qué dijo la organización tal? También lo van a poder encontrar ahí. Eso es público. Y bueno, yo terminaría aquí por mi parte. Muchísimas gracias a todos. Le cedo la palabra ahora a Sofía. Gracias. Muchas gracias, Paola y Amelia, por esta contextualización en cuanto al documento borrador 0 y en cuanto a la propuesta que Given ha construido, pues, para incluir esta percepción de los jóvenes en este marco tan crucial que pues nos compete a todos. Vamos a iniciar con una sesión de preguntas y de comentarios. Así que, bueno, procederé a leer las
preguntas que han estado escribiendo a través del chat, por lo que vamos a iniciar con la primera intervención. Entonces esta pregunta va para Mirna. ¿Cómo, o bueno, más que una pregunta, es más como un comentario? Sería bueno tener como una visión general, ¿cierto?, de todos los países de Latinoamérica que han estado cumpliendo con las metas Aichi, porque, bueno, como tú lo mencionabas, es muy, o ha sido muy difícil medir como este cumplimiento de algunas metas, y a veces se dificulta o se hace un poco tedioso entender cómo es que se está midiendo esto. Entonces, la pregunta es si tú conoces de algún mapa o algún mecanismo que exista o que se pueda crear para socializar cómo es el avance del cumplimiento de las metas Aichi aquí en la región. Gracias, Sofi. Y sí, acabo de poner en el chat box primero las fuentes de los gráficos que se han compartido en la presentación. Grecia ya ha compartido el reporte del GBO4, del reporte de las metas de los CBD. Estoy compartiendo el resumen de ese reporte, las gráficas sobre la comparación de los gastos con los militares, agricultura y etcétera, es parte de la publicación de GYBM, Biodiversity in a Nutshell, que está solo en inglés, pero estoy dejándoles el link. Y el gráfico grande, perdón, no estoy respondiendo a la respuesta todavía, pero estoy explicando el mensaje para que lo chequeen. Había un gráfico grande sobre el avance de las metas a nivel mundial. Ese sale del reporte 2019 de IPES, que les estoy dejando también ahí el link del reporte en español. Ahora, sobre si existe un reporte para Latinoamérica en específico, sí existe, y gracias, Bruna, por la pregunta. No lo hemos compartido en la presentación, pero les estoy pasando el link al final de ese texto. Es un reporte que se ha hecho por el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y es específico sobre el avance de los países de Latinoamérica y el Caribe con respecto a las metas de Aichi. El reporte es del 2016, pero para mí que todavía es bastante válido porque no se han hecho muchos avances, para ser francos, a partir de 2016. Es todo lo que tenemos por ahora, pero está bastante interesante, bastante largo. Tiene cuadros y también tiene mapas de Latinoamérica con respecto a cada una de las metas. Entonces está bueno que le den una mirada. Ok, bueno, tú mencionabas también que Givin ha desarrollado como una especie de infografías o de piezas gráficas para socializar o facilitar la divulgación de qué son las metas Aichi, qué objetivo tienen, etcétera. La pregunta es, ¿se puede acceder a compartir esas fichas, o sea, como para divulgar esto a personas que sean externas a Givin, o es algo ya más interno? No es algo interno, pero nos han pedido que vayan a través de un proceso de revisión antes de que las publiquemos. Entonces, en este momento las están revisando todavía. Si no me equivoco, estaba revisando la gente la CBD, pero no soy la encargada de la publicación de los infográficos. Entonces, no estoy segura de por qué todavía no están en línea. Lo que sí estoy segura es que cuando pasen ese proceso van a estar en línea en la página de Givin, o sea, en gyvn.org. Ok, perfecto, Mirna. Muchísimas gracias por tu intervención. No sé si tengan más preguntas o comentarios. Procederé ahora con preguntas y comentarios para Amelia y Paola. No sé cómo las quieren responder, pero bueno, vamos. Cuando Amelia estabas hablando sobre el borrador cero, alguien pues preguntó como, bueno, llegamos al 2020 con un marco conceptual perfecto. Se ha visto que el marco pues todavía le faltan cosas, ¿cierto? O sea, como que no se ha podido alcanzar en su totalidad las metas, no se ha podido cumplir en un 100%. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a seguir manteniendo ese marco si no está funcionando? ¿Y cuáles son esas razones
para sostener este marco conceptual ahorita en este nuevo año para la biodiversidad? Hola, sí, primero hacer la invitación a mis compañeras Paola y Mirna, si también quisieran responder. Grecia tuvo que retirarse, si no también estaría como compartiendo. Y retomando la pregunta y la que seguía, porque era como en el sentido contrario sobre que lo ilógico sería más bien intentar cambiar la estructura del marco, pues justo son dos de las múltiples visiones que se han estado discutiendo o presentando en estas negociaciones. Aichi es un marco estratégico, un plan estratégico que tiene un marco conceptual, primero aclarando esa parte. Entre los principales retos o dificultades a los que se enfrentó fueron los que comentaron mis compañeras. Desde Mirna tenía que ver con un corto tiempo de implementación, le faltaban todavía pasos a la planeación, que era el de indicadores, la falta de una estrategia de movilización de recursos que vino después, la falta de indicadores, un instrumento que vigilara el cumplimiento o si estaba, sí hay un sistema de reporte, pero también pues hay muchas variables de por qué, muchas causas posibles de por qué Aichi no funcionó tan bien, que tiene que ver más con la implementación que con cómo está estructurado o los temas que está cubriendo, porque en sí las causas siguen siendo las mismas y se han agravado. Entonces, en ese sentido, comparto la idea de no es necesario transformar o modificar de una como una modificación mayor el plan estratégico en el sentido de temas, porque ahí están reflejadas las causas y las cosas que tenemos que mejorar. Como bien mencionan en el chat, lo que habría que hacer es fortalecer esas áreas que se identificaron en la implementación y seguir construyendo sobre eso. Lo que pasó ahora es que el post-2020 sí cambia cosas y olvida mucho de lo que Aichi ya tenía. Y en ese sentido también es un fallo de los principios del principio de no regresión, ¿no? de la política y derecho internacional. Y el post-2020, así como está, obviamente tiene que seguir siendo mejorado porque sí o sí tiene que ir de Aichi hacia adelante. No se puede excluir, se tiene que reformular porque obviamente, por ejemplo, la meta de Aichi sobre corales que decía en 2015 se va a detener su pérdida y no la detuvimos y ya pasó 2015. Pero si el tema sigue siendo como extinción de especies, está reflejado en el post-2020, pero con otra forma. Entonces, sí tiene que haber una continuidad en cuanto a temas y se tiene que fortalecer todas estas áreas que se mencionaron, que no se pudieron construir a tiempo o no se aplicaron a tiempo, pero lo que vimos en la reunión pasada en Italia e incluso escuchamos directamente de varios delegados y delegadas que nos decían a nosotros como jóvenes sean realistas, y realistas en este sentido de están exigiendo demasiado, ¿no? Cuando pues ese es nuestro rol y no lo podemos dejar de hacer, porque, y también entendemos la postura de los países nacionales, ¿no? O sea, quien ha estado cercano al diseño y a la aplicación de política pública tarda mucho tiempo en se toma mucho tiempo en tomar una decisión, en aplicarlo, en que pase de los gobiernos nacionales, que pase a los gobiernos estatales, que realmente se aplique algo y luego viene el proceso de evaluación. O sea, realmente la política pública es un proceso muy lento, pero eso no significa que en el plan estratégico no tenga que venir con claridad y tenga que ser lo suficiente ambicioso para resolver los temas a los que nos estamos enfrentando. E incluso con los temas que ahorita están surgiendo con la crisis del COVID-19, estamos visibilizando que el post-2020 de verdad es basiquísimo. Tendríamos que ya estar hablando, como mencionaban acá, de tecnología, de tener una postura más clara sobre biotecnología, sobre cómo resolver cuestiones de biodiversidad y salud y demás, pero creo que ya me fui muy lejos, haciendo mucho de Sofía, pero creo que aquí dejo mi respuesta. Ok, vale, no te preocupes. De hecho, bueno, creo que hay un comentario y una pregunta que podríamos ligarlo a eso que tú dices,
y es que, bueno, en un inicio se comentó que pues este acuerdo o en este convenio es legalmente vinculante, pero esto cómo se ha garantizado en cada país que hace parte del convenio de diversidad biológica, ¿sí? Porque sí es bueno socializar este mecanismo con diferentes comunidades, ¿cierto? De diferentes sectores que hacen parte del plan estratégico. ¿Cómo se puede garantizar que esto realmente está funcionando? Ahí me gustaría también hacer un comentario, Sofía y Amelia, respecto a la implementación a nivel nacional. Es importante recordar que al ser un convenio internacional, cada una de las partes se compromete, en teoría, a dar cumplimiento a este, dado que es un instrumento vinculante. Sin embargo, ya es responsabilidad de cada país crear, como ustedes saben, la legislación que se adecue a cada contexto nacional. Y ahí es donde entra nuestro papel como jóvenes, como gente que a lo mejor trabajamos en gobierno, que trabajamos en organizaciones, somos estudiantes, nuestra responsabilidad, digamos, de conocer cuál es la legislación de nuestro país respecto a biodiversidad, respecto a recursos naturales, y de qué manera nosotros podemos apoyar esa implementación o a lo mejor fortalecer esa implementación. A final de cuentas, creo que es un trabajo en conjunto, es un esfuerzo colaborativo, y es algo que sí, definitivamente el gobierno, digamos, como firmante, tiene la responsabilidad hacia el exterior, pero creo que también es una tarea que se tiene que promover desde casa. Entonces, es un trabajo que sí lleva mucho tiempo, es un trabajo que no se ve tan fácil de la noche a la mañana, es un trabajo de, pues para muchos de toda la vida. Entonces, pues yo creo que más bien es unas cosas más importantes y que busca Given es precisamente este tipo de fortalecer las capacidades, o sea, este tipo de acciones para que la gente conozca el CDB, pero que a su vez también ellos conozcan su propia legislación nacional y que puedan involucrarse poco a poco en las diferentes acciones para poder implementarlo en cada uno de sus países, ¿no? Entonces, aquí, pues, igual, o sea, queda esta idea, ¿no? De que es un trabajo colectivo también. Ok, bueno, yo creo que ya como última pregunta, está relacionado con lo que tú hablabas sobre el conocimiento ancestral, ¿cierto? Y es, ¿se ha discutido o tú sabes algo sobre el uso de la tecnología en favor de la naturaleza, o sea, para proteger la naturaleza, para poderle darle alcance a estas metas Aichi, o todavía no hay ningún tipo de infraestructura o algo tecnológico que se pueda usar? Sí, hasta ahorita, gracias Sofía, hasta ahorita no hay como tal algo mencionado respecto a la tecnología. Los países sí están promoviendo esta idea del uso de tecnologías en favor de la biodiversidad. Sin embargo, por ejemplo, en esta idea de soluciones basadas en la naturaleza, que fue promovida por la IUCN desde hace ya varios años y que se utiliza más en el contexto de cambio climático, y que de hecho ahora quiere incluirse en el lenguaje del CDB, que como dijo Amelia, no es una idea que se haya trabajado dentro del CDB. Esta idea de soluciones basadas en la naturaleza sí considera cuestiones tecnológicas. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque la tecnología pues no siempre puede ser benéfica, y lo que a lo mejor unos consideran que es bueno para el desarrollo o para el progreso, pues no necesariamente también está, digamos, en línea con progresos o el bienestar también de la biodiversidad, ¿no? Entonces, el tema de la tecnología, pues sí se aborda de esa manera, pero también creo que hay que ser muy cuidadosos respecto a cómo abordamos ese tema. Por otro lado está el tema de la biotecnología, que eso, bueno, definitivamente pues se aborda porque tenemos el protocolo, pero bueno, del protocolo la verdad es que todavía no, digamos, no hay mucho del protocolo en este nuevo marco, ¿no? Entonces creo que sí sería un tema que valdría la pena explorar. Listo, muchísimas gracias entonces a Mirna, a Grecia, a Amelia y pues a ti Paola por presentarnos
todas estas actualizaciones en temas de biodiversidad, por mostrarnos también la visión de Givin, todo lo que se ha realizado como red. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron de este webinar. Como les comentamos, les vamos a compartir este enlace pues para que tengan acceso ya a esta información. Y bueno, les deseo un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por participar. Que tengan un feliz sábado. Perdón, una última comentario porque estaban preguntando si tienen dudas sobre los capítulos nacionales, porque también veo que son personas de otros países, de diferentes países de Latinoamérica. En particular, en México hay un capítulo nacional de Given, entonces búsquennos así en Facebook como Given, GYBN México, para que todas las personas interesadas en incluirse en este capítulo nacional puedan participar, pero también hay capítulo en Brasil, en Paraguay, en Perú, en Bolivia y en Colombia. Entonces, si ustedes nos escuchan de esos países, por favor busquen los Facebook de esos capítulos nacionales, o si no se encuentran por algún problema, escriban directo al Facebook de Given, GYBN, para que les pongan en contacto con sus capítulos nacionales y ahí ya podemos platicar, porque veo varias preguntas de México, entonces escríbanos al Facebook y ya nos ponemos en contacto con ustedes. Gracias a todas por haberse conectado también.